Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Orozco Vargas, vengo acompañada de David Santiago Ordóñez, Walter Ruiz, Sebastián Caicedo y Catherine Henao. Vamos a presentar el teorema de Tales. ¿Quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un filósofo y matemático griego que vivió entre los años 624 a.C. y 548 a.C. en Mileto, actual territorio. Actual territorio de Turquía. Se caracterizó por romper con el tradicionalismo, enfoque mitológico e impregnaba el pensamiento griego desde hacía siglos. El paso del mito a la razón con Tales comienza un periodo que se caracterizó por dejar de lado las explicaciones religiosas o mitológicas respecto a los fenómenos físicos con el objetivo de dar respuesta lógica y apelar la razón. ¿Qué es el teorema de Tales? El teorema de Tales es una ley de la geometría que nos indica que si se traza una línea paralela a cualquier de los lados de un triángulo, tendremos como resultado un triángulo semejante al triángulo original. En este caso, los triángulos semejantes son el que tiene como dos de sus lados, la vara y su sombra. Teorema de Tales. Si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas, son segmentos que determinan en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra A. ¿Para qué se usa el teorema de Tales? Es usado principalmente para conocer medidas y propósitos desconocidos. Su uso principal es la relación de triángulos, lo cual permite saber y conocer las proposiciones de las medidas de estos triángulos. El teorema de Tales se utiliza mucho en las construcciones y arquitectura. Nos permite relacionar medidas y relacionar cargas. Aplicaciones del teorema de Tales. Las aplicaciones del teorema de Tales son muchas y muy importantes. Estas son la división de un segmento por partes proporcionales, la división de un segmento por partes iguales, la cuarta y la tercera proporcional, la segmentación áurea, la cuarta proporcional de tres segmentos dados, el cálculo gráfico de productos y razones de segmentos dados, cálculo gráfico de productos y razones de segmentos dados, el cálculo de razones simples, razones dobles y cuaternarias armónicas, la semejanza y el estudio de escalas. Estas construcciones son de gran importancia en la resolución de problemas para el estudio de las transformaciones. Gracias. Gracias. Bueno, continuando pues con lo que la exposición, voy a hablar sobre la semejanza de triángulos segmentales. Bueno, la semejanza. Esta nos afirma que si dos rectas cualesquiera se cortan por varias paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Y aquí pues está la imagen que ejemplifica lo que dije anteriormente. Por ejemplo, aquí el segmento AB sobre el segmento BC nos daría un igual del segmento A y el segmento B sobre el segmento B y sobre el segmento C. Y a continuación les muestro unos ejemplos didácticos. El primero pues es este, pues que hice con los objetos que había en mi casa para ejemplificar mejor. Entonces para resolver esto, la sombra de esta cebra, pues lo que hice fue, como ella medía 100, entonces lo que hice fue dividirla sobre 20 que mide el muñeco. Entonces me dio un total de 5. Y después cogí el número 20 y lo multipliqué por 5, lo cual me dio 100.
lo cual puede decir que la altura total del muñeco o de la cebra es de 100 la sombra. Entonces, en el siguiente ejemplo fue el que resolvió Tales, que fue cuando él estaba, o lo requerían los soldados para saber a qué distancia se encontraban las naves enemigas. Y lo resolvió de la siguiente manera. Primero sacó una vara que coincidiera con la cornisa pues, del barco que estaba en frente suyo. Y después lo que hizo fue, conociendo su altura, pues la de él mismo, Tales, después calculó la del acantilado, que es la A, y la longitud de la vara, que es la B. Entonces lo logró calcular fácilmente, ya que como aquí se observa, pues tenemos dos triángulos semejantes, de tal forma que al ser proporcionales ambos, pues podemos establecer la siguiente igualdad, que es aquí esta fórmula. La altura de Tales sobre la longitud de la vara, que nos daría un igual de la altura del acantilado más la altura de Tales, y ya resolviendo esto, pues nos daría pues el resultado. Y la siguiente ejemplificación, pues es usando, el mismo utilizó su teorema para resolver el tamaño de la sombra de la pirámide de Keops, que fue así, que él pensó que su sombra al, al, a los rayos de sol alumbrar, pues entonces como su sombra se reflejaba, podía ser un ángulo de 45 grados. Y por encima de la pirámide y con su cabeza. Por lo tanto, en ese preciso instante, la altura de la pirámide sería igual a la sombra de la misma. Y aquí observando pues el dibujo, podemos llamar H a la altura de Tales y a S su sombra. Y en el momento en que su sombra es igual a la altura, los rayos del sol formaron un ángulo de 45 grados en la cabeza de Tales, y con la cima de la pirámide al ser los rayos del sol paralelos entre sí. Por tanto, en ese mismo momento, la altura es igual a la sombra. Y pues como vemos aquí, los triángulos son semejantes, y pues midiendo sus sombras, se trata de que la pirámide, su sombra, se conoce por medio de la altura. Entonces sería prácticamente la misma, como vimos en el ejemplo anterior, pues de los muñecos. Y quedaría así. En los dos triángulos pues, que están aquí dibujados tenían un ángulo recto y dos ángulos de 45 grados, y por ello pues se hizo este ejemplo,